Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El ejercicio de hoy trata de un tema que creé yo mismo. Ahora se lo voy a explicar paso a paso. Tenemos que encontrar el ángulo matricial del vector que va desde el punto 1, 1 hasta el punto menos 1, 2. Ahora, este concepto se basa en la siguiente afirmación. Si tenemos una matriz de 2 por 2 y trasladamos sus vectores fila según un vector xy, o sea, a la columna de la izquierda le sumamos x y a la columna de la derecha le sumamos y, las parejas xy para las que la matriz así obtenida sea diagonalizable forman la región exterior a una parábola. Bueno, ¿por qué aquí hablo de un vector y no de un segmento? Porque si intercambiara los dos puntos, el resultado cambiaría. ¿Y por qué me sirven ambos? Porque si los trasladara, el resultado también cambiaría. Ahora empezamos con hallar el vértice de esta parábola y lo podemos hacer con esta fórmula. A las coordenadas de inicio les cambiamos el signo, o sea, las multiplicamos por menos 1. A la abscisa del fin la multiplicamos por menos 3 y a la ordenada del fin la dejamos tal cual, que es como si la multiplicáramos por 1. Luego sumamos todo eso y lo dividimos entre 4. Esto es para la abscisa. Para la ordenada, los coeficientes van al revés. O sea, a la abscisa de inicio no le hacemos nada, a la ordenada de inicio la multiplicamos por menos 3 y a las coordenadas del fin les cambiamos el signo. Sumamos todo eso y también dividimos entre 4. Ahora, menos 1 es menos 2, más 2 es 0. Y no hay necesidad de escribirlo. Nos queda menos 3, que es simplemente 3, o sea, la abscisa es 3 cuartos. Veamos la ordenada. 1 menos 3 es menos 2, menos 2 es menos 4 y nos queda también menos 1 que es más 1. Todo esto entre 4. Y claramente menos 4 más 1 es menos 3. El menos que está en el numerador lo podemos poner delante. Y así tenemos que el vértice de la parábola es 3 cuartos menos 3 cuartos. Ahora pasemos a calcular el valor propio de la matriz así obtenida. Está claro que solo va a haber un valor propio. ¿Por qué? Porque el vértice es un punto que pertenece a la parábola. ¿Y cómo hacemos? A la abscisa del inicio y a la ordenada del fin las dejamos tal como están, mientras que a la ordenada del inicio y la abscisa del fin les cambiamos de signo. Sumamos lo que obtengamos y dividimos esta vez por 2. A ver, ¿qué tenemos? 1 menos 1 se cancelan y nos queda 2 y también menos 1 que es más 1. Todo esto entre 2. 2 más 1 es 3, por lo tanto el valor propio es 3 medios.
Ahora, como tres medios son diferentes de 0, podemos invertir la recta que pasa por los dos puntos iniciales según una circunferencia que tiene como centro el vértice de la parábola y como radio el valor absoluto del valor propio de la matriz. ¿Por qué digo valor absoluto? Porque en este caso sí es positivo, pero también podría ser negativo. Y así obtener una circunferencia a la que, además de las imágenes de estos dos puntos, del inicio y del fin, pertenece también el centro de la circunferencia, que como sabemos es el vértice de la parábola. Pero para eso tenemos que asegurarnos de que ni el inicio ni el fin coinciden con el centro. Y ahora, al inicio, o sea, al punto 1, 1, les vamos a restar el centro. Restamos las abscisas entre sí y las ordenadas entre sí. En la abscisa podemos escribir 1 como 4/4. En la ordenada, menos por menos es más. Así en la abscisa tenemos una resta de fracciones homogéneas y en la ordenada también podemos poner 1 como 4/4. 4 menos 3 es 1, o sea, la abscisa es 1/4. Y en la ordenada hacemos una suma de fracciones homogéneas, que nos da 4 más 3 es 7, o sea, hemos obtenido 1/4 y 7/4, que es diferente de 0. Y está bien. Ahora, si tenemos que invertir un punto con respecto a una circunferencia, podemos reducir dicha inversión a una homotresia que tiene como centro el centro de la circunferencia y como razón el cuadrado de la división entre el radio de la circunferencia y la distancia entre el punto y el centro. Por cierto, lo del cuadrado quiere decir que no nos tenemos que preocupar por el signo, en este caso de 3 medios, porque es una cantidad positiva, pero aunque fuera negativa, su cuadrado igual sería positivo. En cuanto al cuadrado de la distancia, lo podemos calcular como el cuadrado del vector que acabamos de obtener. ¿Qué es el cuadrado de un vector? Es el producto punto o producto escalar de un vector por sí mismo, o sea, elevamos cada componente, cada coordenada del vector al cuadrado y luego sumamos los resultados. En el numerador tenemos una potencia de fracción y la distribuimos entre el numerador y el denominador. En el denominador aplicamos la regla que acabamos de decir, o sea, la del cuadrado de un vector. Elevamos al cuadrado tanto su abscisa como su ordenada. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 y aplicamos 2 veces más la regla de la potencia de una fracción, recordando que 1 elevado a cualquier potencia siempre queda 1. Por lo tanto, no hay necesidad de escribir 1 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado es 16 y 7 elevado al cuadrado es 49.
Ahora hacemos la suma de fracciones homogéneas. 1 más 49 es 50. Y este 50 lo podemos escribir como 2 por 25, mientras que al numerador 16 lo podemos escribir como 2 por 8. Y entonces el 2 en el numerador y el 2 en el denominador se cancelan. Ahora multiplicamos un entero, 4, por una fracción, 25 octavos. Como sabemos, tenemos que multiplicar el entero por el numerador y conservar el denominador. 8 entre 4 es 2, así que obtenemos 25 medios, pero 9 entre 25 medios es lo mismo que 9 por 2 y todo eso entre 25. Y 9 por 2 es 18. Ahora multiplicamos el vector 1 cuarto 7 cuartos por el escalar 18 entre 25. Aplicando tanto para la abscisa como para la ordenada, la regla de la multiplicación de fracciones, que consiste en multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. También recordemos que si multiplicamos un número por 1, obtenemos este número. Tanto en la abscisa como en la ordenada, podemos escribir 18 como 2 por 9 y 4 como 2 por 2. Así, tanto en la abscisa como en la ordenada, el 2 en el numerador y el 2 en el denominador se cancelan. Y en la abscisa, en el numerador nos queda 9. Y en el denominador tenemos 25 por 2, que es 50. Mientras que en la ordenada, en el numerador tenemos 9 por 7, que es 63. Y en el denominador tenemos otra vez 25 por 2, o sea, 50. Ahora tenemos que sumar estos dos vectores. Y para ello, vamos a sumar las coordenadas correspondientes, o sea, las abscisas entre sí y las ordenadas entre sí. En la abscisa, multiplicamos el numerador y el denominador de cada término por el denominador del otro. En la ordenada, quitamos el paréntesis, recordando que más por menos es menos. O sea, ya tenemos una resta. 9 por 4 es 36. 3 por 50 es 150. 50 por 4 es 200. Esta es la abscisa. En la ordenada, hacemos lo mismo que ya hicimos en la abscisa, o sea, multiplicamos el numerador y el denominador de cada término por el denominador del otro. En la abscisa tenemos una suma de fracciones homogéneas. O sea, podemos sumar los numeradores y conservar el denominador. En la ordenada tenemos 63 por 4, que es 252. 3 por 50, que es 150. Y 50 por 4, que como ya sabemos es 200. Y entonces en la abscisa tenemos 36 más 150, que es 186. Y en la ordenada podemos hacer una resta de fracciones homogéneas.
En la abscisa escribimos el numerador como 2 por 93 y el denominador como 2%. En la ordenada, 252 menos 150 es 102. En la abscisa, el 2 en el numerador y el 2 en el denominador desaparecen. En la ordenada, escribimos el numerador como 2 por 51 y el denominador como 2%. Y en la ordenada también, el 2 en el numerador y el 2 en el denominador se cancelan. Así que hemos obtenido el punto 93 centésimos y 51 centésimos. Y esta es la imagen de inicio de nuestro vector. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para encontrar la imagen del fin de este vector. O sea, primero le restamos el centro de la circunferencia, que también es el vértice de la parábola. Restamos las coordenadas correspondientes. En la abscisa escribimos 1 como 4 cuartos. En la ordenada quitamos el paréntesis, recordando que menos por menos es más. O sea, aquí ya tenemos una suma. Ahora, en la abscisa podemos hacer una resta de fracciones homogéneas, mientras que en la ordenada podemos escribir 2 como 8 cuartos. En la abscisa, menos 4 menos 3 es menos 7. En la ordenada podemos hacer la suma de fracciones homogéneas. En la abscisa, el menos que está en el numerador lo podemos poner delante de la fracción, y en la ordenada tenemos 8 más 3 que es 11. Y como menos 7 cuartos, 11 cuartos es diferente de 0, podemos proceder tranquilamente. Planteamos la inversión como ya hicimos para el inicio, como si fuera una homotesia. Aplicamos la potencia de una fracción y el cuadrado de un vector. Entonces, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4 y aplicamos otras 2 veces la potencia de una fracción para encontrar el cuadrado del vector que acabamos de calcular antes. ¿Y qué obtenemos? 7 al cuadrado es 49, 11 al cuadrado es 121 y 4 al cuadrado es 16. En el numerador tenemos una suma de fracciones homogéneas. Y 49 más 121 nos da 170. Así, en el numerador tenemos 9 cuartos y en el denominador 170 entre 16. Podemos escribir esta fracción de una manera más cómoda, o sea, 9 por 16 entre 4 por 170. Y 16 entre 4 es 4, que podemos escribir como 2 por 2, mientras que el denominador, 170, lo podemos escribir como 2 por 85. El 2 en el numerador y el 2 en el denominador se cancelan.
Y en el numerador nos queda 9 por 2, que es 18. Y en el denominador nos queda solamente 85. A este punto tenemos que multiplicar el vector menos 7 cuartos, 11 cuartos por el escalar 18 entre 85. Aplicamos la regla de la multiplicación de fracciones y también la regla de signos. Escribimos tanto en la abscisa como en la ordenada 18 como 2 por 9 y 4 como 2 por 2. Ahora, tanto en la abscisa como en la ordenada, el 2 en el numerador y el 2 en el denominador se cancelan. ¿Y qué nos queda? En la abscisa, en el numerador tenemos 9 por 7, que es 63, y en el denominador tenemos 85 por 2, que es 170. Y en la ordenada tenemos en el numerador 9 por 11, que es 99, y en el denominador otra vez 85 por 2, que como ya dijimos es 170. Ahora podemos sumar estos dos vectores. En la abscisa multiplicamos el numerador y el denominador de cada término por el denominador del otro, y en la ordenada quitamos el paréntesis, recordando que más por menos nos da menos. 63 por 4 es 252. 3 por 170 es 510. Y 170 por 4 es 680. Esta es la abscisa. En la ordenada hacemos lo mismo que ya hicimos en la abscisa, o sea, multiplicamos el numerador y el denominador de ambos términos por el denominador del otro. En la abscisa tenemos una suma, o más precisamente una resta de fracciones homogéneas. En la ordenada 99 por 4 es 396. 3 por 170, como ya sabemos, es 510. Y 170 por 4, como ya sabemos, es 680. Menos 252 más 510 es 258. Y en la ordenada hacemos una resta de fracciones homogéneas. En la abscisa escribimos el numerador como 2 por 129 y el denominador como 2 por 340. En la ordenada, en el numerador tenemos 396 menos 510, que es menos 114. Y el denominador lo conservamos. Ahora, en la abscisa, el 2 que está en el numerador y el 2 que está en el denominador se cancelan. Mientras que en la ordenada, el menos que está en el numerador lo ponemos delante y escribimos el numerador como 2 por 57 y el denominador claramente como 2 por 340. Y así, quitando el 2 en el numerador y en el denominador de la ordenada, ya obtuvimos la imagen del fin, que es 129 entre 340 menos 57 entre 340. Ahora calculamos la distancia
entre estas dos imágenes. Y para eso restamos sus vectores posición. En la abscisa multiplicamos el numerador y el denominador de cada término por el denominador del otro. En la ordenada quitamos el paréntesis, recordando que menos por menos es más. ¿Y qué tenemos? 93 por 340 es 31.620. 129% es 12.900 y 100 por 340 es 34.000. Esta es la abscisa. En la ordenada también multiplicamos el numerador y el denominador de cada término por el denominador del otro. En la abscisa podemos hacer la resta de fracciones homogéneas. En la ordenada tenemos 51 por 340 que es 17.340, 57% que es 5.700 y, como ya sabemos, 100 por 340 que es 34.000. Entonces en la abscisa nos queda 18.720 y en la ordenada hacemos la suma de fracciones homogéneas. En la abscisa escribimos el numerador como 80 por 234 y el denominador como 80 por 425. Y en la ordenada el numerador es 23.040. En la abscisa el 80 en el numerador y el 80 en el denominador desaparecen. En la ordenada escribimos el numerador como 80 por 288 y el denominador como 80 por 425. Y así en la ordenada el 80 que está en el numerador y el 80 que está en el denominador también se simplifican. Y ahora tenemos que calcular la longitud o el módulo de este vector. Aplicamos la regla de la potencia de la fracción. 234 al cuadrado es 54.756. 288 al cuadrado es 82.944 y 425 al cuadrado es 180.625. Tenemos una suma de fracciones homogéneas que nos da en el numerador 137.700. Ahora escribimos el numerador como 25 por 5.508 y el denominador como 25 por 7.225. El 25 que está en el numerador y el 25 que está en el denominador desaparecen y distribuimos la raíz cuadrada entre el numerador y el denominador de nuestra fracción. Ahora escribimos 5.508 como 324 por 17, mientras que la raíz cuadrada de
7225 es 85. En el numerador distribuimos la raíz cuadrada entre los factores y la raíz cuadrada de 324 es 18. Por lo tanto, esta distancia es 18 por la raíz cuadrada de 17 entre 85. Ahora vamos a calcular la distancia entre el inicio del vector y el centro de la circunferencia. Como antes, restamos sus vectores posición y para esto en la abscisa multiplicamos el numerador y el denominador del sustraendo por 25. Mientras que en la ordenada quitamos el paréntesis, considerando que menos por menos es más. Por lo tanto aquí ya tenemos una suma. Ahora 3 por 25 es 75 y 4 por 25 es 100. Como queríamos. En la ordenada hacemos lo que ya hicimos en la abscisa, o sea, multiplicamos el numerador y el denominador del segundo término por 25. En la abscisa hacemos la resta de fracciones homogéneas y en la ordenada tenemos 3 por 25 que es 75 y 4 por 25 que es 100. 93 menos 75 es 18 y en la ordenada hacemos la suma de fracciones homogéneas. En la abscisa escribimos el numerador como 2 por 9 y el denominador como 2 por 50. Y en la ordenada, en el numerador tenemos 126. Ahora, en la abscisa el 2 que está en el numerador y el 2 que está en el denominador desaparecen. En la ordenada escribimos el numerador como 2 por 63 y el denominador como 2 por 50. Ahora en la ordenada el 2 en el numerador y el 2 en el denominador también desaparecen. Y nos quedamos con el vector 9 entre 50, 63 entre 50 y vamos a calcular su módulo, que es la distancia que necesitamos. Aplicamos la fórmula del módulo de un vector, la regla de la potencia de una fracción para ambos términos. 9 al cuadrado es 81, 63 al cuadrado es 3969 y 50 al cuadrado es 2500. Hacemos la suma de fracciones homogéneas y en el numerador obtenemos 4050, que escribimos como 25 por 162, mientras que el denominador 2500 lo escribimos como 25 por 100. Ahora el 25 que está en el numerador y el 25 que está en el denominador se cancelan y podemos distribuir la raíz cuadrada entre el numerador y el denominador. Escribimos 162 como 81 por 2. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. En el numerador distribuimos la raíz cuadrada entre los factores. La raíz cuadrada de 81 es 9. Por lo tanto, esta otra distancia es 9 por la raíz cuadrada de 2 entre 10. Y ahora calculamos la última distancia. La distancia desde
el fin del vector hasta el centro de la circunferencia. Como siempre, restamos las coordenadas correspondientes. En la abscisa, multiplicamos el numerador y el denominador del sustraendo por 85. En la ordenada quitamos el paréntesis, recordando que menos por menos es más. Ahora en la abscisa, 3 por 85 es 255 y 4 por 85 es 340. En la ordenada también podemos multiplicar el numerador y el denominador del segundo término por 85. En la abscisa tenemos una resta de fracciones homogéneas. En la ordenada tenemos otra vez 3 por 85 es 255, 4 por 85 es 340. En la abscisa tenemos 129 menos 255 que es menos 126. Y en la ordenada hacemos la suma de fracciones homogéneas. En la abscisa el menos que está en el numerador lo ponemos delante de la fracción. Y escribimos el numerador de esta fracción como 2 por 63 y el denominador como 2 por 170. En cuanto a la ordenada, en el numerador obtenemos 198. Ahora en la abscisa el 2 que está en el numerador y el 2 que está en el denominador desaparecen. En la ordenada escribimos el numerador como 2 por 99 y el denominador claramente como 2 por 170. Así quitamos el 2 tanto en el numerador como en el denominador y obtenemos el vector menos 63 entre 170, 99 entre 170. Y ahora vamos a calcular su módulo. Como siempre aplicamos la regla del módulo de un vector. Y para ello aplicamos dos veces la regla de la potencia de la fracción. 63 al cuadrado es 3969. 99 al cuadrado es 9801. Y 170 al cuadrado es 28900. Hacemos la suma de fracciones homogéneas y en el numerador obtenemos 13770. Distribuimos la raíz cuadrada entre el numerador y el denominador. Luego escribimos el numerador como 81 por 170, mientras que al denominador le podemos sacar la raíz cuadrada directamente. Y claramente es 170. Ahora en el numerador distribuimos la raíz cuadrada entre ambos factores. Y le sacamos la raíz cuadrada al primer factor, 81, que nos da 9. Por lo tanto, esta tercera distancia es 9 por la raíz cuadrada de 170 entre 170. Ahora podemos calcular el circunradio, o sea, el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo que tiene como lados estas distancias. Y lo podemos hacer así. En el numerador tenemos el producto de los tres lados, mientras que en el denominador tenemos la raíz cuadrada de otro producto. Al inicio tenemos la suma de los tres lados y luego
cada lado se vuelve negativo, mientras que los otros dos permanecen positivos. En el numerador aplicamos la regla del producto de fracciones. En el denominador, en cada paréntesis, hacemos lo siguiente. Multiplicamos el numerador y el denominador del primer término por 2, el numerador y el denominador del segundo término por 17, y al tercer término lo dejamos tal como está. Ahora, en el numerador del numerador, podemos escribir 18 como 2 por 9, agrupar las raíces cuadradas y multiplicar lo que nos queda, o sea, 9 por 9, que es 81. En el denominador del numerador, escribimos 10 como 2 por 5 y multiplicamos entre sí 85 y 170, que nos dan 14.450. Ahora pasemos al denominador de esta fracción compleja, donde tenemos 18 por 2, 36, 9 por 17, 153, 85 por 2 es 170, y 10 por 17 también es 170. En el numerador, el 2 que está en el numerador y el 2 que está en el denominador se cancelan. 9 por 81 es 729, mientras que bajo la raíz cuadrada obtenemos 5780, y en el denominador, multiplicando 14.450 por 5 obtenemos 72.250. Ahora, en el denominador de la fracción total de la fracción compleja, hacemos sumas de fracciones homogéneas, que obviamente tendrán como denominador 170, mientras que sus numeradores no son semejantes, por lo tanto, por ahora no les podemos hacer nada. Escribimos 5780 como 1156 por 5. Y aplicamos otra vez la regla de la multiplicación de fracciones. En el numerador del numerador, distribuimos la raíz cuadrada entre los factores 1156 y 5. Mientras que en el numerador del denominador, vemos que los factores son 2 a 2 complejos, por lo tanto podemos aplicar la regla correspondiente. Y si multiplicamos 170 por sí mismo 4 veces, obtenemos 835.210.000. La raíz cuadrada de 1156 es 34. Además, para el cuadrado de 36 por la raíz cuadrada de 17, distribuimos el cuadrado entre ambos términos. Y aplicamos también en el primer corchete el cuadrado de una suma, y en el segundo corchete el cuadrado de una resta. 72.250 entre 34 es 2.150.
125 y lo ponemos en el denominador del numerador. Ahora pasemos al numerador del denominador, donde tenemos 36 al cuadrado, que es 1296. Luego el cuadrado cancela a la raíz cuadrada, por lo tanto el cuadrado de la raíz cuadrada de 17 es simplemente 17. Aplicamos otra vez esta regla. Para el cuadrado de 153 por la raíz cuadrada de 2 y el cuadrado de 9 por la raíz cuadrada de 170. Y también tenemos lo siguiente: 2 por 153 por 9 es 2754. Y en cuanto a la raíz cuadrada de 2 y 170, las podemos agrupar multiplicando 2 por 170, obteniendo 340, que ponemos bajo la raíz cuadrada. 1296 por 17 es 22.032, aquí con signo negativo en el primer corchete. En el segundo corchete es positivo. Luego 153 al cuadrado es 23.409. Y como ya dijimos, el cuadrado mata a la raíz cuadrada, por lo tanto el cuadrado de la raíz cuadrada de 2 es 2 y el cuadrado de la raíz cuadrada de 170 es 170. Y además 9 al cuadrado es 81. 23.409 por 2 es 46.818. Y 81 por 170 es 13.770. Luego 46.818 más 13.770 es 60.588. Ahora en el primer corchete podemos quitar el paréntesis. En el segundo también, pero tenemos que tener en cuenta que el segundo término de este paréntesis es negativo y el paréntesis también está precedido por un menos, y menos por menos es más. 60.588 menos 22.032 es 38.556, que escribimos positivo en el primer paréntesis y negativo en el segundo, donde, como ya dijimos, menos por menos es más. Y así obtuvimos otra vez un producto de expresiones conjugadas. Y aplicamos la regla correspondiente. 38.556 al cuadrado es 1.486.565.136. Y también distribuimos el cuadrado entre los factores del paréntesis. 2.754 al cuadrado es 7.584.516.
Y, como sabemos, la raíz cuadrada de 340 elevada al cuadrado es simplemente 340. Multiplicamos 7.584.516 por 340 y obtenemos 2.578.735.440. A este último número le restamos 1.486.565.136 y obtenemos 1.092.170.304, que podemos escribir como 4.624 por 236.196 y el denominador como 4.624 por 180.625. Ahora cancelamos el 4.624 tanto en el numerador como en el denominador y distribuimos la raíz cuadrada entre lo que queda. La raíz cuadrada de 236.196 es 486 y la raíz cuadrada de 180.625 es 425. Y podemos escribir la fracción así. Escribimos 729 como 243 por 3, 486 como 243 por 2 y por fin 2125 entre 425 es 5. El 243 en el numerador y el 243 en el denominador se van y en el numerador nos queda 3 por la raíz cuadrada de 5, mientras que en el denominador nos queda 5 por 2 que es 10. Y este es el radio de la segunda circunferencia. 3 por la raíz cuadrada de 5 entre 10. Ahora vamos a hallar la razón entre los dos radios, pero es un tipo de razón para la que tenemos que tener en cuenta el signo del valor propio que encontramos al inicio y también cuál radio es mayor y cuál es menor. Y para ello aplicamos esta fórmula. Una pequeña explicación para los que no sepan qué es esta función, signo. Es una función que devuelve 1 para números positivos, menos 1 para números negativos y 0 para el mismo 0. Obviamente el signo de 3 medios es 1 porque 3 medios es positivo y por lo tanto no hay necesidad de escribirlo. En cuanto al paréntesis, contiene una fracción compleja que podemos escribir así. Y como 3 medios es positivo, le podemos quitar el valor absoluto sin hacerle nada. Ahora, ¿qué tenemos? El 3 en el numerador y el 3 en el denominador desaparecen. 10 medios nos da 5. Y
donde nos queda la fracción 3 medios, multiplicamos su numerador y su denominador por 5. Mientras que el numerador y el denominador del primer paréntesis los multiplicamos por la raíz cuadrada de 5. Y en el exponente tenemos 3 por 5, 15, 2 por 5, 10. En el denominador agrupamos las raíces cuadradas y en el exponente hacemos la resta de fracciones homogéneas. 5 por 5 es 25, por lo tanto en el denominador nos queda la raíz cuadrada de 25. 3 por la raíz cuadrada de 5 menos 15 son dos términos no semejantes, por lo tanto no les podemos hacer nada, pero podemos comprobar que da un resultado negativo. Mientras que 10 es positivo, por lo tanto obtenemos negativo entre positivo, que es negativo. Y por lo tanto en el exponente ponemos menos 1. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y si tenemos 5 por la raíz cuadrada de 5 y lo dividimos entre 5, obtenemos simplemente la raíz cuadrada de 5. Pero esta raíz cuadrada de 5 está elevada a la menos 1, por lo tanto la ponemos en el denominador, mientras que en el numerador ponemos 1, porque si elevamos una fracción a la menos 1, es como intercambiar el numerador con el denominador. Y multiplicamos el numerador y el denominador de esta fracción por la raíz cuadrada de 5. En el denominador agrupamos las raíces cuadradas, obteniendo 5 por 5, que es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, por lo tanto obtenemos la raíz cuadrada de 5 entre 5. Y ahora el ángulo matricial que tenemos que calcular va a ser el arco coseno de este valor, que es aproximadamente 1,11 radianes. O para los que prefieran en grados es aproximadamente 63,43 grados. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un comentario y suscribirse. También cuéntenme qué les pareció este concepto. Hasta la próxima.